Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy voy a platicarte un poquito acerca de los miedos, qué son, cómo trabajarlos y de algún modo cómo superarlos para empezar a hacer cosas diferentes en tu vida. Acompáñame. El día de hoy voy a platicarte un poquito acerca de los miedos. Los miedos básicamente es cierto que tienen una carga genética que de algún modo viene desde una parte del cerebro reptiliano que te ayuda a sobrevivir, que te ayuda a considerar algunas cosas que pudieran ser difíciles para ti, que pudieran ser de peligro para ti, y entonces te limita de algún modo a que no las hagas para ayudarte a esta parte de la supervivencia. Pero el día de hoy voy a platicarte un poquito acerca de otro sentido, de todas aquellas ideas irracionales que de algún modo se van convirtiendo en miedos y que a lo largo de tu vida y de tus días pues van impidiéndote hacer cosas que constantemente quizás hacías, que comúnmente quizás no te causarían ningún tipo de conflicto y que hoy en día te causan conflicto, o que quizás han sido cosas que nunca has tenido ni siquiera el antecedente sobre eso, pero que entonces te da miedo empezar a hacerlo. Y pues bueno, básicamente el chiste de esto es darte algunos tips de cómo superar ese miedo. Bueno, entonces para platicarte un poquito, el miedo sería básicamente toda aquella idea quizás que tenga lógica, una idea racional o irracional que viene de unos pensamientos automáticos, así le llamamos en psicoterapia cognitivo-conductual. En esta parte o en esta forma de cómo actúan los pensamientos, te lo explico rapidito. Imagínate que tú vas andando por una calle, vas en tu carro y entonces se pone la luz roja en el semáforo y automáticamente tu mente manda señales a tu cuerpo de que tiene que detener el automóvil. Por lo tanto, tu pie a veces sin pensar automáticamente pisa el freno, se detiene, automáticamente pisa el acelerador cuando empieza la luz verde y todo ese tipo de cosas por el estilo. Con los pensamientos es algo muy similar, muy similar. La diferencia aquí es que muchos de los pensamientos son irracionales a la hora de platicar de este tipo de cosas. Te pongo un ejemplo, hay personas que en muchas ocasiones han dejado de pasar por cosas, han dejado pasar experiencias, han dejado pasar trabajos, parejas o cosas por el estilo, porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Regularmente es miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente para esa otra persona, para ese trabajo, miedo a fracasar, básicamente. Entonces, ese miedo a fracasar es parte de algo que quiero explicarte el día de hoy, cómo funciona de algún modo en tu organismo, en tu cuerpo, y entonces qué cosas empezar a hacer para superarlo, ¿de acuerdo? Bueno, el miedo irracional básicamente está en todas las personas, o sea, todas las personas tenemos quizás algún tipo de pensamiento automático que nos limita, nos frena a la hora de hablar de cualquier actividad que queramos llevar a cabo o que queramos empezar regularmente. Si tú te fijas, cada actividad que tú haces constantemente es mucho más fácil que tú la empieces a hacer conforme la practicas. Te pongo un ejemplo, imagínate que tú vas a ir a un gimnasio nuevo. De acuerdo, si tú vas a ir a un gimnasio nuevo, lo más probable es que te dé cierto miedo, cierta tensión, no sabes cómo te van a tratar, no sabes qué personas va a haber ahí, pero conforme vayan pasando los días, tú te vas a sentir un poco más cómodo o un poco más cómoda en ese sentido, y vas a empezar a ir al gimnasio constantemente y entonces conforme te sientas más cómodo en ese momento o en ese lugar, por ejemplo, si empiezas a tener amigos, las personas te empiezan a sonreír, te empiezas a sentir como en familia, vaya, básicamente lo que va a pasar es que tú vas a perder ese miedo porque tienes un antecedente de lo que pasa en ese gimnasio y entonces poco a poco va a ser mucho más sencillo que tú puedas empezar a ir, ¿de acuerdo? Y que crees un hábito y toda esa parte que posteriormente te voy a hablar un poquito en otro video acerca de cómo crear hábitos saludables. Pero bueno, entonces sigo en el ejemplo. Si en un momento dado haces este tipo de cosas y te va bien, lo más probable es que tu mente lo adopte como algo que no tiene riesgo y que posteriormente, a pesar de que te daba miedo, pues lógicamente vas a ir haciendo poco a poco de una forma mejor. Pero cuando existen cosas en las que hasta cierto punto mentalmente, inconscientemente hay una especie de riesgo, comúnmente las personas no queremos llevar a cabo ese tipo de cosas, ese tipo de conductas, no queremos ir a ese nuevo lugar, experimentar con esa nueva persona. Por eso a tantas personas les pasa que a lo mejor se quedan con las mismas parejas por el miedo a fracasar,
se quedan en el mismo trabajo que no les gusta quizás, pero por el miedo a que no les vaya bien o a fracasar. Posiblemente no emprendan ningún tipo de negocio, no lleven a cabo ningún tipo de actividad que les lleve a un estado de satisfacción total por el miedo, porque el miedo los detiene. Entonces, sigo con la idea. Básicamente, si tú pones a un niño vamos a suponer que lo pones en un comedor y el niño va gateando y se asoma hacia abajo y se detiene y le paraliza el cuerpo ese miedo podríamos decir que es bueno, viene desde esa parte instintiva que decíamos al principio, pero cuando nos pasa que tenemos infinidad de cantidad de miedos, cuando nos levantamos por ejemplo en una fiesta para ir a invitar a una chica a bailar, o cuando no queremos ir a hacer cierta entrevista a un trabajo nuevo, o cuando no queremos llegar con un nuevo grupo de amigos que apenas vamos a conocer, comúnmente nos detienen esos miedos, y esos miedos sí son irracionales. Esos miedos yo te puedo garantizar que de algún modo no necesariamente te va a pasar nada malo, pero el cerebro lo que hace es te manda ciertas sustancias, por así decirlo, como adrenalina y cosas por el estilo, que hacen que tú te detengas, que sientas cierta tensión y que entonces llegue ese miedo a ti y eso te paralice. Aquí, bueno, la cosa más sencilla es que podemos hacerlo de dos formas para superar los miedos. Podemos hacer dos cosas básicas. Número uno es ir poco a poco en esos miedos, o sea, ir poco a poco avanzando en ese proceso de los miedos. Te pongo un ejemplo, si a mí me dan miedo las cucarachas, entonces yo tengo que irme acercando poco a poco a las cucarachas hasta irles perdiendo un poco más el miedo. Si yo tengo miedo de ir a pedir un trabajo en una empresa en particular en la que yo quiero trabajar, a lo mejor puedo empezar por ir a diferentes trabajos que sean que me causen menos conflicto, menos ansiedad, y entonces puedo ir a pedir esos trabajos a diferentes lugares o empresas que me ayuden a tener una idea más clara de qué se hace y cómo se hace, de cómo me entrevistan, de qué me dicen, de qué piden en los requisitos, y entonces el sentirme un poco más cómodo en ese tipo de situaciones poco a poco va a llevar a que el miedo puede ir perdiendo como ese candado y que de algún modo sabemos que te limita, ¿de acuerdo? Y el segundo paso para mí es el más importante o el más pues el que deberíamos hacer todas las personas, ¿no? Sería la experimentación. En este tipo de terapia cognitivo-conductual, como te mencionaba, la experimentación es básicamente esto. Te pongo un ejemplo, a ti te da miedo pararte e ir a invitar a esa chica a bailar, no hay más que empezar a hacerlo. Es cierto que la práctica anterior puede ayudarte, pero en ese momento cuando tengas miedo, a pesar del miedo, tienes que levantarte y empezar a hacer eso que estás haciendo. Te pongo un ejemplo, si tú eres deportista y a lo mejor te da miedo hacer algún tipo de actividad dentro de tu deporte, a lo mejor tú tienes que empezar a forzarte a hacer ese tipo de actividad. No sé, si tú eres basquetbolista y te da miedo empezar a tirar, a lo mejor tienes que empezar a tirar en un juego, 2 juegos, 3 juegos, 5 juegos, hasta que tu mente empiece a adaptarse a ese miedo. Y entonces la forma de adaptarse a ese miedo es experimentándolo una y otra y otra y otra vez hasta que realmente puedas irlo superando. ¿De acuerdo? Algo muy sencillo que yo te puedo platicar son algunas preguntas que tú te puedes ir haciendo para que ese miedo realmente conscientemente empieces a trabajarlo, porque acuérdate que en psicoterapia lo que buscamos en muchos tipos de psicoterapia es hacer consciente lo inconsciente. Cuando yo soy consciente de las cosas que me pasan, es mucho más sencillo que pueda trabajarlas y pueda mejorarlas. Entonces te pongo un ejemplo. Si yo quiero realmente superar ese miedo, yo tengo que tratar de ser consciente sobre ese miedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ubicar ese miedo, analizar ese miedo, entender que realmente es un miedo que está llegando a mí y que me está impidiendo llevar a cabo cosas que a final de cuentas yo quiero realizar. Ese es el paso número 1. Paso número 2, básicamente lo que tienes que hacer es, a pesar del miedo, tú tienes que empezar a hacer las cosas. Tienes que empezar a hacer las cosas, básicamente. Otra cosa que puedes hacer básicamente es pregúntate a ti mismo qué cosas malas pudieran ocurrirte al llevar a cabo ese tipo de actividad, al llevar a cabo esa conducta, esa actividad, al ir a ese grupo nuevo de amigos, al entrar a esa nueva escuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas malas pudieran ocurrirte? Segunda pregunta,
¿Qué cosas, bueno, ya dijimos qué cosas malas pudieran ocurrirte? El segundo punto sería, ¿en qué porcentaje crees que realmente te vaya a ocurrir eso malo que tú estás pensando? Imagínate un caso muy particular que me platicaban por ahí en un momento dado en un diplomado. Imagínate que a una persona le da miedo ir al Oxxo porque le da miedo que lo atropellen. ¿En qué porcentaje realmente te puede ocurrir eso? ¿En un 10%, en un 20%, en un 0.00001%? Y cuando te des cuenta de este dato, entonces es un poco más probable que tú tomes conciencia de que eso es un poco menos probable que te pase con respecto al miedo que tú tenías de llevar a cabo ese tipo de actividad. ¿De acuerdo? Otra pregunta, ¿qué experiencias me estoy perdiendo al no llevar a cabo esa actividad? ¿Qué experiencias estoy perdiendo al ir y más bien al no ir a un lugar, al no presentarme con nuevas personas, al no ir a ese trabajo? ¿Qué experiencias me estoy perdiendo? Cuando tú te preguntas qué experiencias te estás perdiendo, lógicamente yo estoy prácticamente seguro que vas a decir, híjole, a lo mejor me estoy perdiendo muchas experiencias solamente por estar en mi zona de confort. Y acuérdate que lo que tenemos que buscar los seres humanos, porque somos bastante conscientes de eso, es tenemos que encontrar y saber cuál es nuestra zona de confort y empezar a tratar de salir poco a poco y a lo mejor regresar para tomar fuerza nuevamente y volver a salir en el mundo. Entonces básicamente esa es la tercera pregunta, que yo puedo hacerte, ¿sí? ¿Qué experiencias estás perdiendo? Y número 4, ¿qué cosas buenas pudieran ocurrir si tú te atreves a empezar a hacer las cosas el día de hoy? ¿Qué cosas buenas te pueden ocurrir? Si tú empiezas a analizar este tipo de situaciones, lo más probable es que tú digas, híjole, pues si me voy a esa empresa donde quiero trabajar, pues lo mejor que me puede pasar es que aumente mi sueldo en un, no sé, en un 200%, en un 300%, puede pasar. Y entonces el llevar a cabo esta pregunta te puede motivar mucho más a que tú lleves a cabo esta conducta, a que tú te atrevas, a que tú te animes, a que tú realmente te levantes del lugar, salgas de esa zona de confort y comiences a experimentar. Recuerda que aquí en Psico-y-Sex, todo sobre psicología y sexualidad clínica. Te agradezco mucho por estar viendo mis videos. Espero que de verdad puedas sentir un poquito de motivación al verlos, que te ayuden un poquito en algo. Déjame tus comentarios, ayúdame compartiendo tus experiencias, ayúdame compartiendo qué te gustaría que yo hable, de qué te gustaría que yo hable, y acompáñame en esta gran familia de Psico-y-Sex. Recuerda que superar los miedos básicamente es demasiado fácil en realidad. A veces las personas creemos que es mucho más difícil de lo que es. Si al final de cuentas no puedes llevar a cabo este tipo de tips o de consejos que puedo quizás darte en este tipo de videos, lógicamente te sugiero que acudas a psicoterapia con cualquier persona, aunque no sea conmigo. De verdad te lo recomiendo, porque al final de cuentas los miedos están paralizándote y están quitándote muchas experiencias y están quitándote una gran cantidad de cosas buenas que pueden estar ocurriendo en tu vida. Te mando un abrazo. Recuerda Psico-y-Sex, todo sobre psicología y sexualidad clínica, con tu psicólogo especializado Carlos Aguilar. Todo al alcance de un clic. Chao.